prédica de hoy comienza en el libro de Jeremías, capítulo 18. Pueden fijarse acá en el monitor, los que no tienen Biblia, la señal del alfarero y el barro. ¿Quién sabe qué es un alfarero? Un hombre que tiene la condición de crear una vasija, ¿verdad? Mire lo que dice. Comenzamos la prédica entonces. Dice: palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a quién? Al profeta Jeremías. Ciérreme la puerta, por favor. Diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. ¿A quién le dijo esto el Señor? Levántate y vete a casa del alfarero. Dígale al que está a su lado: levántate y ve a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Es la mesa que gira donde tiene la pieza de barro. Y la vasija de barro que él que había hecho a perder en su mano, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Versículo 4, repito nuevamente: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh pueblo de Dios. Dios está diciendo, escuchen bien, que Él nos hizo, que nosotros somos esa vasija. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy diciendo esta mañana? Dígale al que está a su lado: usted es una vasija. Usted es una vasija. El problema es que la vasija se echa a perder. Todas las vasijas fueron creadas con un propósito, ¿verdad? Unas para guardar aceite, otras para guardar perfume, otras para guardar esencias, otras ¿para qué? Para guardar la comida. Para guardar comida. Pero resulta ser que cuando la vasija se contamina, ya no sirve para guardar más nada. Y cuando Dios le dio a usted esa vasija, dígale al que está a su lado que no es tuya, comenzaste a meterle a esa vasija todo lo que a ti te parecía. Diga conmigo: todo lo que a mí me parecía. Y sin querer, la contaminamos. ¿Sí o no? Le metimos fornicación, adulterio, maldicencias, alcohol, droga, e hicimos con la vasija todas las cosas que quisimos. Pero el problema, el por qué contaminamos la vasija, fue por una razón: porque nos apartamos de Dios. Dios tenía su consejo para que supiéramos llenar esa vasija. Y hoy vemos cómo están las vasijas de muchas naciones completamente separadas de Dios. Podemos ver en el corazón, en la nación Corazón del Sur, cómo todas las vasijas están contaminadas, llenas de envidia, llenas de avaricia, llenas de contiendas, de disputas y cosas insensatas y vanas, llenas de maldad y de podredumbre. ¿Por qué? Porque se apartaron del consejo de Dios. ¿Y dónde comienza el consejo de Dios? Aquí en este cuarto mandamiento, donde dice: acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es día de reposo para tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y qué es lo que quiere Dios ese día de reposo? Que busquemos su presencia, que busquemos su consejo, para poder llenar la vasija de lo que verdaderamente tiene que estar en la vasija, para que la vasija cumpla su propósito tal como Dios la diseñó. Por eso es que nosotros los cristianos decimos cuando venimos a la vida de una persona o le predicamos algo: Dios tiene propósito contigo. Porque Dios te creó como una vasija, te creó como un contenedor donde Él va a colocar algo especial, donde Él va a desarrollar dones y talentos, donde Él va a poner su gracia, donde Él va a derramar, óigame, la unción, la cobertura de lo que viene de lo alto para tu vida, para que seas canal de bendición, para que seas propicio en aquello que fuiste llamado para hacer y se cumpla la función como vasija perfecta en la vida de los hombres y de las naciones. Amén. Muchos no entienden que somos una vasija, y Dios le hablaba esta palabra ¿a quién? Al profeta. Y le estaba enseñando. ¿Para qué? Porque el profeta es una trompeta, es una atalaya, y fuese y dijese al pueblo lo que tenía que hacer, que estaban contaminados y que tenían que ser quebrados, para que Dios en sus manos, en las manos del alfarero, Dios hiciese otra vasija. Es lo mismo cuando el pueblo está separado de Dios, está contaminado. Y la única manera de que tu vasija sea quebrada y restaurada completamente es en Jesucristo. Por eso tienes que venir al alfarero, y el alfarero es Jesús, es el Señor. Gloria a Dios, aleluya a su nombre. Vamos a seguir la palabra. A mí me gusta esta parte donde dice: levántate y vete a la casa del alfarero. Si miramos desde el punto espiritual, ¿dónde está el alfarero? ¿Dónde está Dios? En nuestro corazón. Pero la gente sigue buscando afuera. La gente sigue buscando en los ídolos muertos, de yeso, de barro, de acera, de oro y de plata, de madera. Sigue buscando en los hombres, poniendo su confianza en los hombres, poniendo su confianza en todo aquello que no tiene vida y que no tiene coexistencia en sí mismo. Pero en Dios hay coexistencia, existencia en Él mismo. Hay sabiduría, hay verdad. Si usted hizo pecado, si usted se contaminó por falta de conocimiento, tu vasija está contaminada. Dios no la va a usar. Usted no va a salir del problema en que está hasta que no vengas a la casa del alfarero, a las manos del alfarero, para que seas quebrado y seas hecho de nuevo y mejor, para ser vasija de honra y no de deshonra. Amén. Ese amén no se oyó. Amén. Así que dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dios le está hablando y le está diciendo: ¿acaso yo no puedo hacer esto? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Dios, pueblo de Dios. Ustedes son como el barro en las manos del Señor. Del polvo, del barro, el hombre fue hecho. Y cuando el hombre entrega la vasija, cuando ya esa vasija no tiene más vida útil, en este caso cuando al hombre, a la mujer se le cierran los ojos por última vez,
escúcheme lo que les voy a decir. Ya no hay más oportunidad para traer la vasija al alfarero, para que estando en las manos del alfarero seamos renovados, rectificados, mejorados para hacer verdaderas vasijas con el contenido y con el propósito verdadero que Dios quería que tú tuvieses. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Le da la señal al profeta y al mismo tiempo, mire lo que dice. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, escúchame, si esos pueblos quebraran su vasija y se pusieran en la mano del que puede hacer algo mejor en tu vida, y es en las manos de Jesucristo, entonces pasaría otra cosa. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Ven? Cuando la vasija viene a Jesucristo, cuando la vasija viene a las manos del alfarero, Dios también se arrepiente y no la destruye. Y esto podemos hablar desde una unidad hasta una múltiple unidad que representaría una nación. Si mi pueblo se humillase y buscase el rostro del Señor y orase al Señor, Él volverá su rostro y prestará su oído y oirá el clamor de su pueblo y se arrepentirá de destruirlo, porque el pueblo se volvió nuevamente a Dios, porque la vasija fue puesta en las manos del Señor para ser moldeada según el propósito. Dios la creó. Ese aplauso sea para el Señor. Ahora mire lo que dice, preste atención. 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Escuchen, Dios es el primer interesado en sanar una nación, en sanar un alma, en sanar un pueblo. Pero si no se arrepiente, lo dice en su palabra, no puede dar lo que Él había determinado para bendecirle. El corazón del sur está contaminado con brujería, santería, palería, homosexualidad, lesbianismo. Escuchen esto: avaricia, amor al dinero. Escuchen, idolatría de todo tipo hay en este país. A ídolos muertos y también a hombres. Y están separados completamente de Dios. Y hasta que no entienda que su vasija tiene que ser quebrada, cada pueblo y cada unidad que representa el pueblo, Dios no va a volver su rostro. Por el contrario, va a castigar muy duro. Y eso está escrito desde hace tiempo. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Eso está escrito aquí en el libro de Jeremías, en el profeta Jeremías capítulo 18. Yo estoy refrescando cómo Dios le hablaba a un profeta para que le mandase un mensaje al pueblo. Cuando la vasija está contaminada, llena de pecado, de avaricia, de inmundicia, de impiedad, de homicidio, de extorsión. Escúcheme, escuchen bien, de podredumbre. Es necesario que Dios trate esa nación, trate ese pueblo, que lo quiebre para poderla restituir, para poderla renovar, para poderla levantar de nuevo. Porque no hay otra manera, no hay otro camino si el pueblo, la nación o el alma no se arrepiente y no busca al alfarero para ser renovado, bendecido, purificado, sanado. Ahora mire lo que dice la palabra. Versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá,
y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértese ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Ve? Aquí está la confirmación. Dios manda que cada hombre, que cada pueblo, que cada nación se convierta de su mal camino. Cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. No hay otra manera para que Dios haga misericordia. Después de eso dice: y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Ellos fueron detrás de ¿qué? Ídolos. Ídolos vanos, que no tienen alma y que no tienen espíritu y que no tienen ¿qué? Coexistencia en ellos mismos. Pero Dios es eterno, Dios es omnipotente, omnisapiente, todopoderoso. Y miren lo que dice la palabra: y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Ve? 12, repito. Es en vano, y dijeron ellos: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hoy podemos ver cómo hombres aniquilan hombres. Hoy podemos ver cómo hombres aniquilan niños y niñas. Hoy podemos ver cómo hombres aniquilan un pueblo completamente y lo dejan pasar hambre y moribundo por sus deleites, por sus deseos de riqueza y por querer tener más en sus graneros, en sus bolsillos. Pero déjame decirle que de nada les va a servir, porque separados de Dios nada podéis hacer. E incluso todos vosotros los que practicáis el mal y el deseo malo de vuestro corazón, pereceréis con todo vuestro dinero y con todas vuestras riquezas. Pueblo contra pueblo. Mira qué falta de conocimiento tienen los pueblos y tienen las naciones. Qué falta de conocimiento tiene el pueblo de Dios, que conociendo estas cosas aún siguen en divisiones. No se pueden unificar, no pueden hacer cosas que verdaderamente honren y agraden a Dios. Señores, llegó la hora de quebrar la vasija, de que seamos quebrantados por el Espíritu Santo y que esta vasija sea restaurada por el poder del Señor Jesucristo para mejor. Por tanto, 13, así dijo Jehová: pregunta ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Gran fealdad ha hecho las vírgenes de los pueblos y todos aquellos patrones a los cuales los pueblos han seguido, que no les sirven de nada. Lo que han traído es miseria, crueldad, hambrunas, pestilencia, porque esos ídolos están muertos y no tienen espíritu y tampoco tienen vida, porque si no hay espíritu no tienen vida y no tienen alma, no tienen conciencia. Y a esos dioses vosotros veneráis, y a esos dioses vosotros habéis creído. Vosotros estáis muertos, estáis separados del Señor. Vasijas, es necesario que se pongan a cuenta con Dios y no contra Él. Dice esto: gran fealdad ha hecho toda esta adoración a idolatrías y a hombres. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado. Escuche, y hay muchas naciones que están así sin agua y que están en una situación terrible. Ya no hay humedad, hay aridez, hay escasez de alimentos, ya la tierra no quiere producir. Y hoy por hoy, vuelvo y lo repito, destruyen el último pulmón que hay en el planeta, cortando árboles sin parar y sin cesar, contaminando las aguas con mercurio para extraer oro y extraer las riquezas de la tierra, que son la base para que el corazón de la tierra se pueda mantener también. Los hombres están destruyendo este planeta. Ciertamente dicen las escrituras que al final de los tiempos el corazón del hombre se enfriará y desaparecerá el amor. La ciencia se aumentará. Y Jesús lo dijo y lo advirtió. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción
repentina. Porque unos pelearán contra otros para repartirse en el botín. ¿Cuál botín? Si cada una de esas vasijas putrefactas, llenas de estiércol y de miseria, ya están condenadas. Cuando Dios les dio una oportunidad para simplemente estas vasijas fueran vasos de honra y no de deshonra. Para que esos vasos pudieran levantar las naciones y bendecir los pueblos según el consejo de Dios, el cual los hombres y las mujeres han dejado. Así que las vasijas están llenas de todo misticismo, todo mentalismo, todo secticismo, pero menos del consejo de Dios. Por eso las naciones están como están. Las organizaciones se encargan de crear mandamientos de hombre para tratar de arreglar las cosas, pero ellos tampoco podrán si no buscan el consejo de Dios, porque es adentro, es en el corazón que se busca a Dios, es en la unidad del Espíritu. Es necesario que cada vasija sea tallada, moldeada nuevamente. Es necesario nacer de nuevo para poder entender la voluntad de Dios. Si no, vosotros, vasijas, estáis separadas de Dios, y Dios dice: sin mí nada vosotros podéis hacer, vasijas. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a los que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. Tropezaron contra esto, contra el mandamiento y el consejo de Dios, para que camine por sendas y no por caminos transitados, para poner su tierra en desolación, así como están muchas naciones, objeto de burla, como está el corazón del sur en estos días. De burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Le mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Anuncio profecía hoy. Viene castigo. Solo quedan segundos. El brazo fuerte de Jehová va a barrer y va a desarraigar tanta maldad en el corazón del sur, porque los hombres no quieren buscar a Dios. Y Dios permite todas estas cosas para que entiendan que Dios no es malo y que Dios no hace maldad, sino que es la consecuencia del mismo pecado y del mismo proceder del hombre el que acarrea todas estas cosas por su misma ambición, por su mismo capricho, por su misma sobrepotencia, sobre altivez de espíritu y orgullo, por su propia autosuficiencia. El hombre acarrea condenación, porque Dios quería que viviéramos plenamente, y Dios quiere que se dé testimonio que el hombre se destruye a sí mismo. Tenemos un Dios bueno, de misericordia y de amor en su plenitud. Él quiere que todos seamos bendecidos y que todos reinemos con Él según su voluntad. Pero los hombres malvados y perversos de corazón llenaron su vasija de maldad, de oscuridad y de estiércol. Y eso no vale. Así que cuando hay altivez de espíritu, cuando hay orgullo en la vasija, cuando hay prepotencia en la vasija, nada bueno produce esa vasija, sino una total deshonra. Pero cuando la vasija es tocada por las manos del alfarero y reedificada, habiéndose quebrado primero, quebrantado el alma que está en esa vasija para venir a los pies de Cristo, esa vasija se convierte en una vasija de honra, en una vasija de bendición, en una vasija próspera, en una vasija que elevará el nivel y bendecirá a las naciones y las futuras generaciones de esa nación, trayendo la unidad, trayendo la igualdad, pero sobre todo que el consejo de Dios esté delante de los hombres y que se haga
en toda institución, en toda organización, en todo lugar de enseñanza, en toda escuela, y que caminen los hombres con la voluntad de Dios en sus mentes y en sus corazones. Este era el verdadero plan de Dios desde el principio. Pero los moradores de la tierra amaron más sus deleites y sus pasiones y nunca buscaron la presencia de Dios y rechazaron su consejo. Ahora mire lo que dice. Después de esto dice: y dijeron: vení y maquinemos contra Jeremías, aquel hombre que les estaba dando y les estaba hablando y les estaba diciendo que era lo que había que hacer, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vení e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Ve, él vino trayendo el consejo de Dios. El corazón del sur en el 2008 Dios le trajo consejo y les trajo, escúchame, el camino que Dios quería para que hiciesen, y no oyeron, se burlaron, murmuraron y vituperaron a aquellos que trajeron el mensaje de parte de Dios en ese tiempo. Y hoy vemos el corazón del sur sufriendo, a punto de una gran destrucción, y a nadie le importa esto. Los que están allá adentro están ensoberbecidos, están fuera de la voluntad de Dios, sino que ellos se defienden y tratan de salvar su pellejo y tratan de salvar todo lo que poseyeron, pero nada podrá salvar. Incluso su misma vida será miseria y su alma se perderá en las tinieblas, porque no quisieron venir al consejo de Dios y buscar la presencia de Dios para que sus vasijas fueran llenas de honra y no de deshonra. Ahora miren lo que dice la palabra, versículo 19. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo, dijo el profeta. Se da mal por bien para que haya cavado hoyo a mi alma. Pregunto, acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas. ¿Qué ha pasado en este corazón del sur? Sus hijos han sido dispersados. ¿Cómo está la nación del corazón del sur? En hambre. ¿Cómo están las mujeres? Viudas y sin hijos, porque los han matado. Esta palabra tiene vigencia el día de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra los huesos y los tuétanos y discierne las intenciones y lo más profundo arraigado en el alma, en el corazón. Será descubierto delante de aquel que tenemos que entregar cuentas, y se llama Jesucristo. Y sigues rechazando a Cristo. Ahora mire lo que dice. Preste atención, versículo 21. Y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Oiga, todo esto ha pasado en el corazón del sur, porque verdaderamente esta nación es el corazón del sur. Ahora mire lo que dice. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente. Oiga lo que dice la palabra aquí en este momento, en este presente eterno. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, repentino. Porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, Dios del cielo, de la tierra y de la creación y de todos los hombres, conoce todo su consejo contra mí para muerte. No perdone su maldad, ni borre su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo, dice el Señor. Dios hará como Él quiere en el tiempo de su enojo.
con cada uno de nosotros como a Él le parezca. Y también lo hará sobre las naciones de la tierra. Dios levantó santos y profetas. Levantó hombres con don de profecía que daban un mensaje de Dios para advertir a los pueblos y para advertir las sociedades, para advertir las naciones. Pero las naciones han hecho como han querido. Pero hoy estamos hablando de una vasija. Qué importante es la vasija. ¿Qué vamos a hacer con la vasija que Dios nos entregó? Si dice que somos el templo del Dios viviente y que en el templo del Dios viviente mora Dios, todo lo que haga el Señor lo conoce. El Señor tiene conocimiento de todas tus cosas. Dios sabe que le pusiste a la vasija que no es tuya porque eres el templo del Dios viviente. Y la Biblia dice que el templo del Dios viviente no es tuyo, sino que es de Dios. Así que ninguno va a escapar de este enojo del Señor. Si antes eran horas, las horas terminaron. Solamente quedan minutos. Y viene un gran estruendo sobre los cielos, que se reunirán en las casas para orar y buscar el rostro del Señor, pero es tarde. El enojo del Señor ya ha llegado y vosotros no queréis convertiros ni quebrar la vasija, porque vuestra altivez y vuestra soberbia es por demás. Así está el corazón del sur y muchas naciones. Y así también está la iglesia y está el pueblo de Dios, lleno de altivez, de prepotencia y de vanidad, de vanidades. ¿Qué es lo que tenemos que tener en la vasija? Humildad, la presencia de Dios, la unción del Santo de Israel. Cuando Jesús entra a la vasija, cuando Jesús toma la vasija para hacerla mejor, Él coloca algo en esa vasija, espíritu de vida en esa vasija. Y ya en esa vasija no hay más tinieblas, sino la luz del Cordero, la luz de Cristo que resplandecerá y alumbrará tu camino, a ti, a todos tus hijos, a las futuras generaciones, y que bendice las naciones. En el nombre de Jesús. Padre, Señor, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por esta palabra que tú estás revelando. Mire lo que dice. La señal de la vasija rota. Capítulo 19. Así dijo Dios: ve y compra una vasija de barro del alfarero. Porque aquí hay otra parte que tenemos que entender qué hace Dios. Y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta del oriente, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirá pues: oí palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos. Esto ha pasado en muchos lugares. El incienso y sus oraciones no han sido para el verdadero Dios, sino para los ídolos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judea, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Si eso pasó en ese tiempo, ahora imagínense en este tiempo postrero, es peor, porque ellos estaban más cerquita y habían menos años transcurridos desde que Dios dio las ordenanzas a su pueblo. Y ya en ese entonces de Jeremías ya estaban completamente separados de la verdad, en su propio camino, separados de la senda antigua, la cual Dios, el Padre, dio desde el principio para que nos mantuviéramos en ella. Y entonces hubiese ¿qué? Paz, regocijo, ¿qué más? Bendición, plenitud en todos los pueblos y en todas las naciones. Ahora mire lo que dice.
y edificaron lugares altos a Baal. Así están todos esos altares que edificaron en el corazón del sur, en las montañas y en diferentes lugares. Todos esos altares van a ser desarraigados, destruidos por la mano de Dios. Se lo digo desde ahora. Ay, diablo, no vas a encontrar lugar donde meterte. Ahora mire lo que dice: para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Ellos hacían este tipo de práctica. Allá quemaron niños inocentes, los degollaban, rociaban su sangre, y no solamente de inocentes, sino de animales también. Por eso hay tanta maldición en el corazón del sur. Y ahora el eje del mal quiere quedarse con el botín y quiere quedarse con las tierras, pero Dios no lo va a permitir, porque los hombres justos se levantaron en clamor a Dios, y ya Dios ha movido su mano. Ese aplauso que sea para Jesucristo. Ahora mire lo que dice. Oiga, cosa que no les mandé, dice Dios, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Hicieron todo tipo de cosas que Dios no le dijo para hacer, ni le vino al pensamiento de Dios para decirle a sus profetas que les dijese al pueblo qué hacer. Así está la cosa. Ahora mire lo que dice después de esto. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar ya no se llamará más como se llama, ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de matanza. Se sigue cumpliendo la palabra. Cámbiale los nombres solamente, pero vea que la palabra de Dios sigue teniendo cumplimiento, y cumplimiento sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre los reinados. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. El consejo que tienen los hombres y toda la doctrina que tienen en ese lugar, Dios la va a desvanecer, la va a desaparecer. Y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré su cuerpo para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Viene juicio de Dios, hermano, y no se arrepintieron. Hasta lo último Dios ha tenido misericordia y les ha dicho: ese no es el camino. Para ganar también hay que perder. Para cambiar de dirección solo hay que reconocer. Para bendecir simplemente hay que entregar lo que tienes. Pero no quisieron hacer caso. Ahora mire lo que dice. Versículo 10. Entonces quebrarán las vasijas ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Escuche lo que Dios está diciendo. Hay muchos en ese lugar que no van a ser más restaurados, ni van a tener más oportunidad. Solo cuando los ojos están abiertos y se acepta al Cordero, al Hijo de Dios, es que la vasija puede ser restaurada y puede ser refinada. Pero cuando Dios da sentencia sobre una vasija, esas vasijas que hicieron tanto daño y que estaban cargadas de tanta maldad, esas vasijas son destruidas. Oiga, que no se pueden restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice el Señor, y a sus moradores, poniendo a esta ciudad como tal, como Tofet. La casa de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar.
Y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. No quisieron oír las palabras de Dios. Creo en el nombre de Jesús. Creo que Dios guardará a su pueblo y Dios guardará a sus justos. Creo que Cristo va a venir por su pueblo en las nubes y buscará a su pueblo irreprensible, con vestiduras sin arrugas y sin manchas, irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Mis hermanos, si usted todavía tiene cosas guardadas en tu vasija, si tú aún sigues mirando otra vasija que no es la tuya, la cual Dios te dio para tener a tu lado, el que tenga oído entienda, arrepiéntate, quiebra tu vasija. Recuerda que durante muchos años de vida has puesto todo lo que has querido en tu vasija, y el Señor conoce todo. Los hombres no conocen nada, y puedes engañar a los hombres y a las mujeres, pero a Dios tú no puedes engañar. Por eso es que hay que bautizarse, morir para el mundo y nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que la vasija sea quebrada y sea restaurada en las manos de Jesús. Por eso es que tenemos que bautizarnos. Esto no es una orden del hombre, esto es una orden de Jesús. Esto es una orden porque es la voluntad del Padre y Jesús cumplió. Él no vino a abolir la voluntad del Padre, sino a darle cumplimiento. ¿Qué somos tú o yo? ¿O qué son las naciones? Nada somos. Por lo tanto, debemos obedecer si queremos transformarlo todo, si queremos tener una vida agradable, plena, placentera, bendecida, con añadiduras de parte de Dios, y para tener la presencia de Dios con nosotros en todo momento. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Si no es conmigo, desparramas. Corazón del sur. Por no estar con Jesús, habéis desparramado. Señor, guarda a tus hijos, guarda a tus hombres santos y justos, guarda a tu pueblo, porque vienen horas de amarguras. Te damos honra, gloria y gracia, y bendice, Señor, a los inocentes. Guárdalos, coloca ángeles, Señor, para que los que son justos, dignos de ti, inocentes, no perezcan por aquellos que están pervertidos y sus vasijas están contaminadas. Te damos honra, gloria y gracia. Señor, bendice este mensaje. Guárdalo en la mente y en el corazón de todo hombre y de toda mujer que lo escuche, y que entiendan por el Espíritu lo que se quiere decir en el rema de Dios, en la palabra de Dios. Amén y amén. Shalom, Maranatha. Cristo vive.